Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de debate de África a Europa, una mirada sobre las migraciones desde Mali. Mi nombre es Elodie Adam y hablo en nombre de Congenia. Esta sesión de debate se trata de la conferencia final en España del proyecto Art Mali, que es un proyecto europeo cofinanciado por el AMIF, el Fondo de Asilo, Migración e Integración. En primer lugar, vamos a comentar un poco cómo se va a desarrollar esta sesión. Vamos a empezar con una breve introducción, con una explicación de qué es el proyecto Art Mali, y una presentación de los ponentes que van a intervenir después. Bueno, en primer lugar, luego pasaremos a hacer este debate con la intervención de los 4 ponentes. Para todas las preguntas que os puedan surgir durante este momento, os invitamos a recopilarlas todas y a meterlas en el chat del Zoom, y ya pasaremos después a hacer una ronda de preguntas y respuestas para no intercortar, ¿no?, entre cada ponente. Luego pasaremos a hacer unas conclusiones de la sesión y, por último, ahí sobre las 7, haremos una proyección parte del video documental de este proyecto. Bueno, en primer lugar, una breve presentación, ¿no?, de lo que es el proyecto Art Mali. Mi compañera Saray va a ir pasando algunas fotos que van a ilustrar lo que es el proyecto en imagen. Bueno, este proyecto es un proyecto de sensibilización e información sobre los riesgos de la migración irregular en Mali, a través principalmente de actividades del arte, que es un poco la parte innovadora de este proyecto. Con eso se ha querido contribuir a cambiar las percepciones y actuaciones de aquellas personas de Mali que ven en la inmigración irregular la única solución a sus problemas socioeconómicos. En este sentido, el objetivo es de involucrar a la población maliense en debates informativos sobre el riesgo de la migración irregular, alternativas posibles y oportunidades económicas existentes. ¿Cómo se han hecho? Pues a través de varias actividades, a través de campañas de sensibilización que se ha concretado con una obra teatral itinerante, una caravana, que se ha reproducido con actores panafricanos y en varios pueblos de la región de Kati, en Mali. También se ha realizado un video documental donde se han metido testimonios de migrantes que están en diferentes partes de Europa y allí, de personas que han retornado, que es parte de este documento que veremos al final de la sesión. También se han desarrollado varias acciones de comunicación a nivel local, pues con, por ejemplo, spot en radios o creación de debates. Se ha realizado también una serie de acciones informativas con la creación de una app, de una página web, de un blog, a través de una serie de talleres activos con actores locales, y siempre bajo una metodología de un proceso participativo. Entonces, en la sesión de hoy contamos y agradecemos la presencia de 4 ponentes. En primer lugar, contamos con Daniel Servo. Un momento. Daniel es, aquí lo tengo, es ingeniero agrícola, tiene posgrado en cooperación al desarrollo, posgrado en codesarrollo y movimientos migratorios, y actualmente es vicepresidente del Consejo Maliense de España. Su intervención será alrededor de la situación actual en Mali y de las vías de entrada en España. En segundo lugar, contaremos con Ramatu Sangare, que es la presidenta de la Asociación Social y Cultural de Ndeya en Mataró. Esta asociación tiene varias líneas de actuación y que principalmente trabaja en la integración de las personas de Mali en Cataluña. En tercer lugar, intervendrá Beatriz Mesa. Beatriz es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Grenoble, en Francia. Actualmente es profesora afiliada e investigadora en la Universidad Internacional de Rabat. Lo compagina con ser corresponsal para la cadena COPE y otros medios de comunicación, y cubre toda la zona del norte de África y del Sahel.
Dentro de sus líneas de investigación destacan la geopolítica en África, seguridad crítica, operaciones de mantenimiento de paz, fronteras e inmigración. Su intervención será alrededor de las migraciones africanas y de los retos actuales sobre los movimientos de las personas. Por último, contamos con Gaby Poblet, que es antropóloga e investigadora social especializada en migraciones internacionales. Es directora de la Asociación Europa Sensmoor, ubicada en Barcelona, y es investigadora del grupo Emigracer de la Universidad Autónoma de Barcelona. Como investigadora, sus temas principales de investigación se centran en mujeres migrantes, políticas de extranjería, reagrupación familiar y derecho de asilo. También cuenta con experiencia como mediadora intercultural en el tejido asociativo de Barcelona. Su intervención será alrededor de juventud y de estrategias de migración juvenil a raíz de falta de vías seguras de migración. Así que nada, no me demoro más y doy la palabra para empezar a Daniel Servo, vicepresidente del Consejo Maliense de España. Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes esta tarde sobre la situación de Mali. Y cuando me pidieron, pues yo dije que encantado, porque el Alto Consejo de Maliense de España hemos participado en ese proyecto en calidad de que pues desde España estamos organizados a nivel nacional y en cada región tenemos pues una estructura, ¿no? del Alto Consejo de Maliense de España. Y para estar pues más cerca de los malienses que viven en España, ayudarles desde el momento cero hasta pues eso, que ya estamos teniendo segunda generación, estamos pues eso, enseñándole un poco la cultura de sus abuelos, de sus bisabuelos que están lejos, ¿no? Que están mal. Y en eso estamos. Entonces, me había pedido que hablara un poco de la situación actual de Mali y sobre todo el proceso migratorio de Mali hacia España. La situación actual de Mali es muy difícil desde el punto de vista político, porque la política es la que organiza todo, la vida social, la vida económica y todo. Entonces, Mali desde 1960, el 22 de septiembre, llevamos 60 años, ¿no? De independencia. Pero independencia, si se puede decir, de Francia, pero no la independencia económica, porque desde 1960 hasta hoy dependemos de la ayuda internacional, si se puede decir. El país es un país que su economía está basada sobre la agricultura, pero es una agricultura de subsistencia. Y el único producto que exportaba masivamente era el algodón. Y somos un gran productor de algodón. Y en aquel momento la empresa estatal, CMDT, pues la gente que trabaja en esa empresa pues tenía un nivel de vida como si estuvieran viviendo en Francia, ¿no? Los técnicos sí que ganaban mucho dinero y los agricultores año tras año pues se volvían cada vez más pobres, ¿no? Y luego a partir de 1968 se hizo un golpe de Estado para llegar a la democracia participativa. Y el que hizo el golpe de Estado, Moussa Traoré, se quedó en el poder 23 años después, ¿no? Hasta 1991, que se hizo otro golpe de Estado para, esta vez sí, Amadou Toumani Touré dio el poder a la democracia y se llegó a una democracia participativa, ¿no? Y hay que reconocer que en 91 se organizó, en 92, 93 se hizo las primeras elecciones democráticas en Mali. Y en la Constitución del 92 se dijo que era 4 años, 2 mandatos, un presidente ya no se puede presentar. Francia criticó duramente esto porque Francia tenía 7 años. François Mitterrand había hecho 14 años en el poder, era una dictadura. Y Jacques Chirac también 14 años. Y luego los franceses redujeron a 5 años cada uno. Entonces Mali llegó desde el 91, 92 hasta 2012, otro golpe de Estado, porque el movimiento yihadista ya se había empoderado del norte del país y la gente dijeron que ya no era insoportable.
se hace un golpe de Estado y luego un año de transición, se hacen las elecciones, gana IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, hace el primer mandato relativamente bien, el segundo mandato un desastre, ¿no? Ha hecho 2 años del último mandato y el 18 de agosto hicieron otro golpe de Estado. El país es un país, si se puede decir, que se puede, como la mayoría de los países subsaharianos de verdad, que es un país que se puede desarrollar, hay mecanismos de desarrollo económico, pero no hay voluntad a nivel político. La ciudadanía está inmersa en una corrupción estructural que hace que no hay desarrollo posible. Yo voy a hablar de 3 puntos, ¿no? Por ejemplo, la organización territorial. El país tiene una dimensión de 1.240.000 kilómetros cuadrados, el doble, más que el doble de España, ¿no? Tenemos 8 regiones, porque el norte es el desértico, es casi no está habitado. El 80% vivimos en el sur, al lado del río Níger, del río Senegal, que da vida a eso, ¿no? Y a partir de allí, pues si hablamos un poquito de la economía, pues a partir de que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues han pedido a todos los distintos gobiernos hacer un reajuste político, lo que han hecho a muchos países, que era privatizar las empresas públicas, ¿no? Entonces privatizaron todo. Y tenemos una red de ferrocarril entre Bamako y Dakar, porque Mali no quería abandonar la Federación de Mali, que era la independencia entre Mali y Senegal a la vez. Y Francia se impuso y se hizo la independencia. Y Mali se encuentra entre 7 países, está enclavado, no tiene salida al mar. Entonces, los productos que llegan de cualquier país o los productos para sacar de Mali es carísimo. Entonces, esto es uno de los factores de su desarrollo del país. Del segundo tema es la demografía en Mali. Estamos hablando de un país, si se puede decir, pobre. Al mismo tiempo, no hay, o hay, pero la gente no accede a los métodos anticonceptivos. Estamos hablando de 7,4 niños por mujer y estamos hablando de la poligamia. Estamos hablando de que el 80% de Mali se dice musulmán y que la mayoría de las veces no permiten el acceso a la escuela normal, sino a la escuela coránica. Yo respeto, comparto de verdad que cualquier religión, que sea la musulmana, la cristiana, la animista, cualquier persona es libre de practicar lo que quiera, pero siempre defendiendo los derechos humanos, sobre todo de los niños, de la infancia. Mali firma todos los convenios internacionales, pero cuando yo voy a Mali, me cae la lágrima viendo a los niños mendigos pidiendo en cada esquina. No valoramos a los niños. Entonces es uno de los problemas de Mali. El acceso a la educación es muy baja. A partir de 7 años se empieza la primaria, 6 años, secundaria 6 años. Se accede a la primaria, de verdad, la cantidad muy baja, y de esta cantidad, después de los 6 años para la secundaria bajísima, y dentro de eso, la participación de la mujer a la escuela, la asistencia es muy baja, y ya para llegar a la secundaria ya es bajísima. Si no se casan, vuelve embarazada, es de verdad, son factores de subdesarrollo. Es imposible desarrollar un país. Y otro punto es la salud. La salud para mí es primordial para el desarrollo. Y la salud, hablando de la pobreza, de la desnutrición, la higiene, sobre todo el saneamiento ambiental del país para dar un poco de la estructura sostenible para que esté sostenido en el tiempo, hace imposible el desarrollo local. Entonces, todos estos factores junto a eso hace que la juventud no tenga trabajo, no tenga formación, no tenga esperanza y se echa fuera a buscar trabajo. La inmensa mayoría de los malienses no llegan a España, claro, van primero a Gabón, a otros países de África subsahariana. Pero los que llegan hacia Europa, pues es verdad que los que vivimos en Europa, cuando volvemos allí, el inmigrante es un actor, no vuelve diciendo que vive mal en Europa, vuelve diciendo que ha prosperado en Europa, aunque viva en la basura. Yo me acuerdo mi último viaje a Mali, iba con un vaquero porque pasaba por Casablanca, que no me gusta porque el tiempo
de tránsito casi son 8 horas. Y entonces cuando llegamos allí, la policía que está allí, yo medio dormido, dice, ¿en qué trabajas en el exterior? Pues claro, estaba con un vaquero, una camisa de ver arrugada. Digo, yo soy profesor. ¿En verdad? Digo, sí. Ah, los que estaban delante de mí iban todo con traje, con corbata, de verdad, habían dicho que trabajaba en el campo y tal. Yo, claro, cuando digo que era profesor, pero mal vestido, entonces me miraba como la ironía en la vida. Entonces, yo creo que los inmigrantes, cuando llegan aquí, hacen asociaciones, mandan dinero. La primera región de Malicay, lo que invierten los inmigrantes allí, no llega al gobierno, no llega. Construyen escuelas, pagan a los profesores, centros de salud, acceso al agua potable. Estamos hablando de un país donde somos 13 millones de habitantes y a partir del 92 se liberalizó lo que es el acceso de las empresas multinacionales a la extracción de oro. Se está sacando una gran cantidad de oro, pero el pueblo se muere de hambre. El hijo, Karim Keita, de Ibrahim Keita, que no era nadie, en los 6 años de mandato de su padre, es multimillonario. No estamos hablando de 20 millones, de 100 millones de euros, estamos hablando de multimillonario, ¿no? Todo robado del Estado. Entonces, se hace el desarrollo imposible, lo que hace que la juventud piense que salir del país, porque todos los meses la gente mandan remesa, mandan dinero a casa, mandan dinero para que la gente vaya a los bancos a vivir, a sobrevivir. Hay familias que viven directamente de la inmigración. Entonces, eso hace que se vea al inmigrante como un modelo no solamente individual, sino colectivo. Porque el inmigrante cuando llega allí un mes de vacaciones, aunque sea 1.000 euros, 1.000 euros allí son 650.000 francos CFA. Eso es una burrada. Estamos hablando del sueldo medio quizás de 100 euros. Si tú llevas en un mes 600 algo, 1.000 euros, que la gente no puede conseguir eso, hace que la juventud vea una esperanza sobre la inmigración. Entonces, ese proyecto me pareció muy bien desde el punto de vista que se entrevistó a gente aquí en Albacete, sobre todo en los asentamientos, lo mal que estaban viviendo, el trayecto de Mali, Argelia, Marruecos, lo peor que le han pasado, y llegar aquí, están viviendo en la basura, y el trabajo que no les da, y la mayoría viven allí sin acceso a agua potable aquí en Albacete, en los asentamientos de Albacete, sin electricidad, para poder mandar dinero a casa. Entonces el proyecto nos pareció de verdad muy bien para sensibilizar. No queremos decir a los malienses que no salga la juventud, no. Son libres de salir si quieren, pero que tengan la realidad, que sepan a lo que se juega. Entonces el mensaje nuestro desde aquí, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer ese primer mundo. Sabemos lo que hay. Y la mayoría que intervinieron en el vídeo decían eso, no queremos eso para nuestros hermanos malienses. Queremos un desarrollo sostenible. Pero yo me pregunto, ¿en Mali actual eso es posible? No. Con un golpe de Estado ahora, los que llegan ahora, como el presidente de la transición, tienen que, los amigos, y luego el presidente que va a llegar, la corrupción es el cáncer de Mali. Si no se acaba con la corrupción, es imposible. Yo después de mis estudios aquí en España, volví 2 años, trabajé allí, en Bamako, en el centro Permisiel, con los salesianos que eran españoles, y solamente propuse, ¿no? Unas cosas y me dijeron, mira, eso ya no es maliense. Y la transparencia, que todo el mundo vea que no, ese muchacho, no. Entonces, pues, y aquí trabajo. Un chico hace un mes vino de Italia y que quiere un contrato y lleva muy poco tiempo en España. Para arreglo social necesita 3 años. Me pide un certificado a mí como profesor, ¿no? Me dice, oye, necesito un certificado. Digo, ¿cómo que te puedo dar un certificado si tú no has estudiado aquí? Me dice, sí, me tiene que ayudar y yo te pago. Digo, ¿cómo que? Entonces, esta corrupción que digo, pero ¿cómo es posible? ¿Sí? Entonces, muchas veces es indignante, de verdad, que nuestros dirigentes, es que todo, tú vas, el último de mi clase, Aguacar Sidiki Fomba, el último de clase, en los estudios, yo acabé primero nacional, no por decir no, yo acabé primero nacional y me dieron beca para venir a estudiar en España.
la ICID. El último, que era Bouazizi Fomba, es policía ahora. Tiene casi 5 chalés, pero ya te digo, de última generación. Todo el mundo sabe cuánto cobra un policía en Mali, ¿verdad? Entonces la corrupción es el cáncer de este país. Yo cuando voy y le veo, le digo a Bouazizi Fomba, tú robas al Estado. Me dice, yo no. Los dirigentes de Areopa, él es policía, si él robase cada día no sé cuántos millones, él cree que eso es poco hacia los demás. Entonces yo creo que la inmigración es dura. A mí me cuentan en primera persona lo que pasan sobre todo en Marruecos, en el desierto. Los les llevan la selva a base de un vaso de agua, un trocito de pan, para que adelgacen, ¿eh? Si no adelgazan no puedes subir en el cayuco, porque tiene que haber mucha gente en el cayuco. La mafia, la Unión Europea lo sabe dónde están, pero preferimos pagar mi impuesto, porque yo trabajo en mi impuesto, preferimos pagar a Frontex para controlar la frontera, que no controlan nada, ¿eh? En alta mar, muchos millones de euros, que invertir en países donde de desarrollo realmente para que la gente no salga de su país. Si realmente Mali, como todos los países que están franco-cefa, que el 70% del beneficio de la exportación que nuestros países tienen, estamos pagando a Francia, nuestros países se hubiesen quedado con ese dinero, desde la independencia hasta ahora, otro gallo hubiese cantado. Pero eso no se dice. Eso no se dice. Y la comunidad internacional lo sabe. Entonces, es verdad que nuestros dirigentes son corruptos, pero es verdad que la comunidad internacional también les apoya a eso. Si tú no juegas con ellos, no puedes ser presidente. Si quieres ser presidente y trabajar en la administración pública en Mali, tiene que aceptar la corrupción. Entonces, la inmigración de mi país, de Mali hacia Europa, es la pobreza extrema. Porque lo que dice los organismos internacionales, vivir con menos de $1,25 al día es la pobreza extrema. Más del 68% de mi país vive con menos de $1.25 al día. Eso es verdad, eso es verdad. Y eso me indigna. Me indigna como ciudadano mundial, me indigna como ciudadano de Mali. Me indigna que cada día salgan, de verdad, sale un coche de última generación, mañana lo ves en la circulación en Bamako y nadie dice nada. Entonces no sé si el tiempo me permite, pero de verdad acabo diciendo que este tipo de debate, si hubiéramos tenido mucha gente, hubiese sido mejor, sobre todo gente de Mali, que de verdad los que estamos aquí tenemos que sensibilizar allí, intentar invertir en cosas productivas, no mandar dinero cada mes, porque creamos dependencia de la familia a lo que mandamos. Pero si mandamos realmente a cosas productivas, que la familia transforme en cosas para no depender de nosotros, será mucho mejor y la gente no tendrá que emigrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Pues yo creo que ha quedado clarísimo. Pues ahora vamos a pasar a la segunda ponente, que es Ramatu Sangaré. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy la Ramatu, la presidenta de la Asociación de Mali en Cataluña, en Mataró. Como Daniel Zerbo creo que ha dicho todo, no hay más que muchas cosas que añadir sobre lo que está pasando a Mali. Si mira, la verdad es que los políticos, la corrupción es el problema esencial de Mali ahora, porque los políticos solo piensan en ellos, no piensan en nadie. Los pobres se mueren, si no tienen dinero, no tienen salud, y los políticos no piensan en nada. Los jóvenes también tienen falta de oportunidad, no tienen ninguna oportunidad. Aunque tiene ganas de estudiar, de luchar, si no tiene oportunidad, no hay educación, porque durante todo el año no hay clase. Esto no es una vida. Porque los niños tampoco, porque si miran los niños a la calle pidiendo dinero, pidiendo comida, es algo vergonzoso, mientras los políticos tienen coches, 5 o 6 coches,
Los hijos, lo que ha dicho Daniel, el hijo del presidente, es que viaja en todo el país. También publica cómo gasta el dinero. Esto es vergonzoso, la verdad. Por eso los jóvenes salen del país por no tiene más remedio. Miran los padres que no tienen trabajo, no tienen nada y vive en la precariedad, sí. Y es vergonzoso, la verdad. Y si mira, yo cuando llegué aquí, digo, no puede ser, porque antes de llegar aquí, estaba trabajando. Mi marido aquí, vive aquí. Y me mandó los papeles para venir aquí cuando estaba trabajando. Y digo, vale, si voy a España, si trabajo perfectamente, no hay problema. Porque en todo el país, si tiene trabajo, es muy importante. Pero cuando llegué aquí, he vivido como la gente viene aquí. De Marruecos a Libia también. Es una cosa, no se puede mirar, no se puede ver. Cómo la gente lucha por venir a Europa sin saber cómo la gente vive aquí. Y Daniel ha dicho todo. Los políticos hay que cooperar. Es que los políticos de África y los europeos tienen que cooperar para que la inmigración sea legal y bien hecho. Si mira los ministros, los diputados, aunque si no tiene ni nada, es que los políticos, coques familiares, de amigos, pero no ven los jóvenes que tienen títulos. Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez. Para nada, ¿eh? Me falta, es la primera vez que a veces cuando estoy sola, es que a veces escribo cosas porque si miro la actualidad a Mali y si miro aquí, es que es una desesperación, la verdad, porque la gente lucha por venir aquí por desesperación, por falta de oportunidad. No hay estudio, no hay salud, los niños están desamparados. Como mujer, también las niñas también, para ir a la escuela, antes, ahora sí que han cambiado las cosas, pero antes, para que una niña va a la escuela es un problema, porque había diferencia entre niños y niñas también. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estudiar, pero hoy aquí me alegro mucho de haber ido a la escuela también, porque puedo hacer muchas cosas sola, ayudo también a otras mujeres a luchar en la vida. Y nuestra asociación también, bueno, está basada en esto, para que ayudamos entre nosotras. Si un miembro de la asociación tiene problema, lo ayudamos, cooperamos, bueno, con el ayuntamiento, las policías, los mozos, cooperamos con muchas cosas. Las actividades también participamos en muchas actividades para que la gente sepa también que tenemos muchas cosas en África. Los niños, nuestros hijos aquí, enseñamos a nuestros hijos aquí muchas cosas para que no se olvida lo que nosotros tenemos mal. Y de momento estoy un poco esto aquí. No sé si quiere añadir algo más. Bueno, sobre mi vida personal también, a ver, si tengo hermanos, aunque me preguntan si quiere venir a España, muchas veces me preguntan si puede venir aquí en España ilegalmente. Digo, no, porque ningún miembro de mi familia no llegará aquí ilegalmente.
aunque hay falta de oportunidad porque las embajadas es difícil acceder. Para venir aquí tiene que tener visado. Yo personalmente, si no fuera por mi marido que me mandó los papeles para venir aquí con visados, yo nunca estaría aquí por hoy. Yo nunca estaría aquí hoy. Porque yo no voy a consentir a nadie de venir aquí ilegalmente, porque es muy difícil. Muy difícil porque pasan muchas cosas, hambre, enfermedades antes de llegar aquí. Este es inhumano, porque los políticos no hacen nada, no cooperan ni nada. Y, claro, los jóvenes es normal que salgan, porque si tú vas ahora a Mali, gasta mucho dinero, piensa que tiene aquí, el dinero lo coge al suelo. Esto no es así. Para tener dinero aquí hay que sudar los frentes. Hay que sudar, hay que sudar. Hay falta de oportunidad porque los jóvenes hay que dar muchísimas informaciones para que hagan otras cosas que no sea la inmigración ilegal. Muy bien. Pues nada, Ramatu, muchísimas gracias Gracias, nada. por participar. No sé si pasamos ahora a Beatriz o a Gaby. Sí. Beatriz. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer infinitamente las dos maravillosas fotografías, tanto de Daniel como de Ramatu, porque queda muy claro esa ilustración que habéis hecho, sinceramente, a pie de calle, ¿no? Del día a día y del sufrimiento del maliense concretamente, pero que estamos, imagino que todos de acuerdo, que esa fotografía la podríamos trasladar a cualquier otro país de la vecindad del África del Oeste, del Sahel y del resto del continente africano, donde hay una tendencia regresiva en un contexto de desastres humanos exacerbados desgraciadamente por la violencia, ¿no? Hay datos ya del PNUD, por ejemplo, más recientes que nos dicen que ninguno de los estados africanos pues, ha logrado ascender a la categoría de países que gozan de niveles altos de desarrollo humano y que es lo que ustedes están diciendo con otras palabras, digamos. Me habéis pedido, gracias Soraya, gracias Eloy, por esta bonita intervención, gracias de corazón y por el trabajo que hacéis, que es fundamental. Me habéis pedido hablar de migración y reto, ¿no? O desafío, que están interrelacionados porque precisamente la lentitud o la inoperancia con la que se encaran los retos de África por parte de los gobernantes que citabais, Daniel, es lo que está provocando que la movilidad africana sea constante y que la población africana esté dispuesto a asumir mayores riesgos. Yo me voy a dirigir especialmente en términos de movilidad, de movilidad. Y los riesgos son cada vez más mayores, no solo por lo que ocurre dentro de estos países, sino porque también desde Occidente y en connivencia con esos países, emisores de migrantes pues siguen tejiendo y poniendo en marcha mecanismos de seguridad, de control y de freno para interrumpir esos procesos de movilidad, que lo que está provocando pues es una mayor exposición del migrante a peligros que comienzan, como sabéis, desde que se salen desde los propios hogares y que a la hora de tratar de alcanzar por ejemplo, a las aguas del Atlántico, del Mediterráneo central u occidental, ¿no? De hecho, recientemente hay que recordar que hemos asistido a unas tremendas tragedias que han pasado de puntilla por la prensa internacional, las que han salido concretamente desde la costa atlántica de Mauritania, con barcos procedentes de Gambia, embarcaciones que han terminado en la deriva, pero pues, no solo el naufragio es un riesgo que asumen los migrantes, desgraciadamente, hay otros que se producen durante los países de tránsito en los que los migrantes, pues al ser considerados ilegales, que esta es la gran cuestión, se vuelven extremadamente vulnerables y eso está favoreciendo a las redes que están traficando con personas, llamámoslas no documentadas. Por ello nos preocupa mucho por la existencia de esos estados nacionales y de las fronteras que los delimitan, que se impida la circulación de personas debido a esas prerrogativas exigentes de los gobiernos y la gestión interna que se está haciendo de los ciudadanos de cada estado. Y aquí esto es fundamental porque debido a eso hemos visto lo que hemos visto en Libia.
desde la caída de Muammar el-Gaddafi. Eso ha permitido que los diferentes centros de poder, en Libia concretamente, hayan visto en las migraciones, en el tráfico de personas, una de las mayores rentas que ya existía durante Gaddafi, pero tras esa caída, tras un Estado fallido, tras una atomización del poder, eso hace pues, que al final las migraciones se hayan convertido, digamos, que en víctimas, desgraciadamente, de las luchas de poder internas, como digo, por parte de las diferentes comunidades tribales que están peleando por el control de esas rutas por donde transitan las personas, y hemos visto imágenes desoladoras relacionadas con situaciones de antaño como es la esclavitud. Esto se ha denunciado, se ha contado por activa y por pasiva, pero hemos llegado a un pacto internacional, el Pacto de las Migraciones en Marrakech, en 2018, si no me equivoco, donde yo asistí, donde participé, en donde se habló de algo que era fundamental y que yo pensaba que podía ser una coyuntura esencial, que era la de estamos aquí para proteger al migrante por encima de la protección de la frontera. Y este es el mensaje que había que lanzar. ¿Cómo securizamos al migrante que se expone cada vez a mayores riesgos de estas características por encima de la securitización de la frontera? Porque hasta el momento no había políticas relacionadas realmente para proteger a esa persona en esa ruta. Por desgracia, 2 años después o 3 años después, 2020, a las puertas de 2021, vemos que esto es una retórica, es un nuevo relato que es importante para seguir convenciendo a la comunidad internacional de que necesitamos pues, otras políticas que no afecten directamente a la dignidad y a la vida de los migrantes, ¿no? Porque, como digo, el migrante sigue siendo, digamos, que el pretexto para que se pongan en marcha políticas securitarias que afectan directamente a su dignidad y a la vida de los migrantes. Y la última política que se ha puesto en marcha, que yo he trabajado en profundidad desde Níger, también he estado en Libia, en las aguas del Mediterráneo, intentando comprender dónde reside el problema y cómo solucionar este problema, porque hay soluciones. Daniela antes hablaba de que hay mecanismos, los hay, obviamente que hay mecanismos, pero no hay voluntades ni por parte de los Estados africanos ni por parte del otro lado, ¿no? Solamente hay una voluntad de lapidar y lapidar recursos. Bien, pues esa última política, la externalización de las fronteras, que implica a países terceros para que levanten centros de retención, interrumpir el camino del migrante hacia Europa, y hemos visto una Níger, Carrefour capital de las migraciones de toda el África del oeste, también del oriental, que es el único país que hasta acepta esa externalización, que quiere decir levanto un centro de retención y yo impido la movilidad del migrante y pongo también a disposición de la Gendarmería Europea, en este caso franceses que están participando en el control de esas fronteras, pues pongo a disposición a mis recursos humanos de los cuerpos y fuerzas de seguridad para controlar esa movilidad, pongo a disposición despliegues de drones, despliegues de equipos, como digo, para el control de las rutas migratorias, en fin, una serie de inversiones que se están poniendo en marcha desde hace muchos años para controlar, frenar, que este es el lenguaje que se utiliza en términos de seguridad. Y yo me pregunto que si en lugar de invertir tanto dinero en estos mecanismos de seguridad, también habéis hecho una reflexión al respecto, se hiciera más inversión en políticas públicas para salvar esta situación social y económica desastrosa que están viviendo estas poblaciones, pues seguramente habría un giro importante en el campo de las migraciones, porque el que migra, y eso me lo podrá decir Daniel o Ramatu, migra forzado. No hay nada más violento que el concepto de migrar, porque no hay elección. Es un acto puramente racional, meditado, que no siempre se toma de manera individual. Muchas veces se trata de un proyecto a largo plazo, de familia. Ese migrante, el que se decide que tiene que migrar y que tiene que cruzar esas fronteras peligrosas, que tiene que cumplir pues esa función dentro del núcleo familiar, porque se entiende que cruzando esas fronteras pues, y llegando a un destino, se van a recibir mayores beneficios que el quedarse en el lugar en el que está. Entonces, yo insisto en que esa visión de que nos invaden, por ejemplo, ¿no? Este es el lenguaje también todos los días de la invasión, como si fuera realmente algo muy fácil dejar tu hogar, dejar tu familia, dejar tu casa, tu zona de confort, para entrar en una zona de no confort, porque cambias de lengua, cambias de códigos culturales, cambias de costumbres,
te sitúas ante países donde existen brotes reales de racismo. Lo hemos vivido en países de tránsito como Marruecos, pero también existen en países de destino en Europa, y eso también nos lo cuentan las propias personas que han vivido la movilidad, con lo cual aquí hay unos riesgos tremendos de esa persona que sale de una zona de confort, que es su país de origen, a una zona de no confort. De ahí, cuando digo que el inmigrante se siente forzado a emigrar por esa situación de vulnerabilidad, de extrema pobreza, como explicaba Daniel. Pero hay tantas otras razones, hay tantas otras razones, porque no solamente lo podemos limitar o reducir al binomio conflicto-pobreza. Ya sabéis que hay múltiples factores que empujan al joven también a movilizarse, y que tienen que ver pues con violencia familiar o con factores medioambientales, con abuso de derechos humanos, con regímenes represivos, con una transición política que nos ha descolocado a todos, pero que era importante, como la de Mali, a la que hacía referencia Daniel, porque realmente ahí hemos visto una sociedad civil, la maliense, que se apropia del campo político y que dice, oye, yo soy un sujeto activo, no soy pasivo, y queremos una nueva Mali, queremos refundar una nueva Mali. Eso es una señal positiva. Eso no significa que este gobierno de transición vaya a poner en marcha ese proyecto de transición que necesitamos todos para iniciar los primeros pasos y asentar los primeros pilares de un nuevo Estado, porque lo ha dicho muy bien Daniel, la corrupción es violenta, y es tan violenta que eso tampoco se puede resolver en una transición ni de 18 meses, ni de 20 meses, ni de 2 años, ni de 4, es estructural. Pero se podría hacer dando esos pasos, como digo, lentos, que permita pues crear nuevas igualdades. Entonces, bueno, pues todo esto que vengo a citar, de desastres medioambientales, socioeconómicos, etcétera, es lo que hace que se agrave, bueno, que se provoquen, digamos, las migraciones extracontinentales, pero también intracontinentales, porque yo creo, y también estaremos de acuerdo, que las migraciones más importantes, a mi modo de ver, y las que yo he trabajado desde el origen, en tránsito y en destino, son las intraafricanas, que es donde realmente se mueven más personas, en el eje sur a sur, que hablamos de eje sur-norte, pero es que si comparamos las migraciones sur-norte con las de sur-sur, las de sur-sur son las más importantes, y ahí es extraordinariamente interesante explicar cómo se producen esas migraciones, porque hay países, vamos a llamarles países con emergentes, o si no podemos utilizar la palabra emergente, con indicadores económicos más elevados, como puede ser a lo mejor una Costa de Marfil o una Nigeria, que acoge una Senegal que acoge a migrantes de países con unos indicadores socioeconómicos mucho más bajos, de Níger o de Mali. Esto es fundamental, y hay una movilidad constante. Lo que ha pasado en Mali, los estallidos de las insurgencias secesionistas yihadistas en el norte de Mali en 2012, que ha provocado numerosos desplazamientos hasta Burkina Faso, Mauritania, Níger, lo que ha ocurrido también en Burkina Faso en 2014, con una sublevación popular que quitó de la silla presidencial a Campore. Todo lo que está ocurriendo en términos políticos, además de los socioeconómicos, todo está provocando pues unos desplazamientos internos fundamentales, y también desplazamientos fuera de un país como Mali, que sería el refugiado, ¿no? Y que al final nos está demostrando que, bueno, casi un 30%, decía ACNUR recientemente, un informe, de los 18 millones de refugiados en el mundo se encuentran en África, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de migraciones, se encuentran dentro de África, no fuera de África. Entonces, bueno, los mitos de la invasión, yo creo que ya está bien, que ya estamos en el año 2020-21, a punto de entrar, y cada vez somos más conscientes de que esos son lenguajes que se utilizan desde ciertas cancillerías o ciertos actores para sembrar miedo, sembrar terror, apoyar sistemas de seguridad, porque al final la seguridad también es un modelo de negocio importantísimo que no podemos olvidar, y con lo cual este lenguaje es imprescindible para justificar determinadas políticas. Yo creo que me voy a parar aquí, porque me extendería, porque ya veo yo a Eloy con las orejas allí, y yo creo que es el momento de pararnos, pero muchas gracias una vez más, porque es importante poner sobre la mesa todas estas cuestiones, de verdad. Muchas gracias a ti. La verdad que es una pena tener que estar ahí detrás de vosotros para cortaros, porque cada participación es muy interesante, pero bueno, el tiempo apresura, así que nada, yo introduzco ya la última ponente, que es Gaby Poblet. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a vosotros. Bueno,
Buenas tardes a todos, a todas, y bueno, les repito también muchísimas gracias por la invitación a, a todo el proyecto, a Congenia, a Strategies, y también un placer compartir con Daniel, con Ramatou y con Beatriz esta mesa, este interesante debate, porque realmente estoy aprendiendo un montón. Espero aportar ahora un poquitito más. Yo traje compartiré unas pequeñas diapos, o sea, 3 o 4 diapos, si me permitís. Oh, otra vez inhabilitó la función. ¿Se puede ahora? ¿Sí? Vale. Vale, pues creo que estas primeras imágenes creo que resumen perfectamente lo que estaba explicando Beatriz recién. Una Europa envejecida, con una tasa de natalidad bajísima, que de aquí a 50 años tenemos un problema muy grande, desplazamientos permanentes y conflictos permanentes en todo el mundo. Nos situamos en África, pero cuando yo escucho los relatos de Daniel, cuando escuchaba los relatos, sentía que igual podría hablar un centroamericano de una situación muy parecida, que es este enquistamiento, estos estados fallidos y estos conflictos permanentes, y los mecanismos securitarios de control y fortificación de fronteras. ¿Y qué quiero decir con esto? Que más allá de hablar, y me parece muy bien, y os felicito por el proyecto proyecto focalizado, ¿no? Y en un país y con mucha participación de la población local y con el arte y la cultura y con un objetivo muy claro, pero estamos hablando de un fenómeno estructural cuando hablamos de migraciones en todo el mundo. ¿Y qué quiere decir un fenómeno estructural? Quiere decir que, tal como explicaba Daniel y un poco Ramatou también, de la juventud, quiere decir que desde el momento en que un chaval prepúber se está imaginando, y se está imaginando no porque es un sueño ni un capricho, se está imaginando porque es su realidad, que el día de mañana va a ir con su primo en Francia, o va a ir un chaval de Mali con su primo en Francia, o un chaval del Congo con su familia en Portland, Estados Unidos, o uno de Senegal en Barcelona, y al mismo tiempo se han socializado en esta economía de remesas que explicaba Daniel, estamos hablando de un fenómeno estructural. Generaciones que ya están creciendo con este sistema de remesas y con las migraciones en la era de la globalización, que digamos de los 70 para aquí, se han convertido en este fenómeno estructural. Desde el momento que estos chicos se están socializando y ven, como explicaba Daniel también, cómo los vecinos han hecho la casa de 2 pisos, cómo hay algunos que pudieron pagar otra escuela y pudieron continuar en una escuela privada porque viene dinero de algún lugar de Europa, pongamos Europa. Desde el momento en que los chavales ya se socializan así, es que nadie los hará cambiar de idea. Nadie. Ni una valla, ni las vallas de Marruecos, ni la policía represora de Marruecos o de Argelia, ni proyectos de cooperación que les den algún trabajito, alguna cosa, no los harán cambiar de idea, porque estamos hablando de una desigualdad estructural y de una juventud que ya está globalizada, que se piensa de esa forma, porque Europa es real, Europa está al lado. Y de alguna forma llegaremos, y si han llegado los hermanos, los primos, los tíos, y si hay familias, de alguna forma llegaremos. Esto que decía Daniel, y esto que la derecha mal llama efecto llamada, existe, y son las redes, y en el campo de las migraciones lo hemos estudiado siempre, las redes por vínculos fuertes y por vínculos débiles. Pero claro, los caminos son cada vez más peligrosos, y cuando hay una necesidad tan grande, pues se aprovechan y tenemos un gran negocio. La migración en este momento es un gran negocio a escala global. Tenemos las rutas, que ya las conocéis y ya las habéis mencionado, y las conocéis mucho mejor que yo, el resto de los ponentes. Yo simplemente pongo el mapa como para socializar y materializar un poco.
rutas por la costa, rutas del desierto, que aún son más peligrosas. En Europa, a partir del activismo, sobre todo del 2015, se ha focalizado muchísimo en el mar Mediterráneo y en las muertes por naufragios y en el rescate marítimo. Pero la gran frontera en realidad es el desierto y el Sáhel. Esto lo saben muy bien, Beatriz también lo estaba explicando. Ella fue la que profundizó más sobre externalización, así que yo no voy a entrar en detalle en eso, pero sí tenerlo presente de las rutas que cada vez son más largas, más peligrosas. ¿Y esto qué hace? Hace que también se cambie de estrategia. Estábamos hablando de las formas de llegar a Europa legales, de lo poco que queda, que puede ser solicitar asilo, pero para eso tienen que llegar a algún país europeo y bueno, toca atravesar el Mediterráneo o bien llegar por Ceuta y Melilla, que son las únicas fronteras terrestres de Europa y África. Y otra estrategia que cada vez es una estrategia más, ¿cómo lo diría? Hay una conciencia de esto. Al principio se daba más entre población juvenil marroquí, pero ahora se ha extendido más a muchísimos jóvenes africanos, que es llegar como menor, que son conscientes de que ahora es una oportunidad y que hay familias enteras y cadenas de hermanos que dicen, bueno, tienes 16, 17, aprovecha que es mejor llegar como menor que llegar como adulto. Y esto es terrible. Esto es terrible porque la falta de mecanismos para llegar, la falta de vías seguros, está además condenando a los menores que cada vez vengan más jóvenes, porque además las rutas son cada vez más largas. Bueno, las rutas han cambiado mucho, no me voy a detener en esto, con Libia, sin Libia. Después de Libia, digamos, al principio, cuando antes muchos solían trabajar un tiempo en Libia y luego cruzar en barco, ahora, bueno, cada vez más la situación empeora por traficantes, secuestros, amenazas, falsificaciones de pasaportes a cambio. Y no nos olvidemos, bueno, ya lo iba a mencionar, lo que es la trata. La trata de personas, por supuesto más 80% mujeres, niñas, que es un fenómeno que existe localizado. La que más se conoce es la de Nigeria, donde hay tratantes que localizan en una ciudad específica a las niñas, pero también la trata muchas veces mujeres que quieren emigrar se ven en la situación de caer en manos de tratantes durante el camino, y es una especie de, muchas comillas para esto, pero prácticamente una como única oportunidad o una especie de casi garantía, valga la paradoja, en el camino. Y esto es terrible, esto es inconcebible. Solemos hablar mucho de la migración masculinizada, sobre todo la llegada de menores, y nos olvidamos mucho de las niñas y de las jóvenes, ¿no? Y cuando uno pregunta, sobre todo por las menores no acompañadas, niños, se suele contestar en España, desaparecen. No, no desaparecen. Están en prostíbulos, están en manos de tratantes, están en las Ramblas, están en el Sena, al borde del Sena, y están pagando una deuda y están esclavizadas durante muchísimos años. Muchos tratantes ya conocen incluso el sistema de protección de menores. Algunas que son identificadas como menores, cuando llegan en patera, luego se quedan en un centro de menores, le hacen la prueba de edad, algunas quedan como menores, y cuando tienen 18 desaparecen. O sea, están como guardadas un tiempo, ya acaban usando el mismo sistema como estrategia también, como guardando, ¿no?, una mercancía que ya recojo después. Y esta situación es inconcebible, esto es terrible. Recuerdo un relato de un joven tutelado, que en un momento también, él mismo lo decía por el tema de las niñas, ¿no? Él decía, yo no tengo dinero, tengo que ir a un barco, yo remo. ¿Y la niña?
¿cómo lo paga? ¿No? Ellos tienen la fuerza física, reman. La niña, ¿cómo lo paga? Bueno, una cosa más sobre rutas de africanos, que pensaba en un momento que Beatriz iba a referir, pero bueno, ya lo agregaré, que es que desde 2014, 16 más o menos, se empieza a detectar que muchos ya están se van hacia América. Que yo no quiero entrar en comparaciones, ya decía Dante, el infierno tiene niveles, esto de comparar infiernos no me gusta nada, pero los hay y hay niveles. Y sí, desde 2014, desde el 2016, se está comenzando a analizar el fenómeno de africanos en América. Aquí hay un mapa que, bueno, no es muy así, porque claro, no está tan estudiado que fui recogiendo más o menos lo que encuentro, pero sí que hay, bueno, viajes en barco a Brasil o bien en avión. Hay dos diferencias. Hay una migración forzada, siempre estamos hablando de migración forzada, hacia América, que sobre todo pretende llegar a Estados Unidos porque ya hay algunas colectividades asentadas y para pedir asilo, que es un poco más autónoma, con gente con un poquito más de poder adquisitivo, de Senegal, de Mali, de Guinea-Conakry y también un poco de África Oriental, de Angola, del Congo. Algunos cogen avión o a Brasil o a Ecuador, pero luego van siguiendo rutas a pie por Centroamérica y México. Yo no sé si habéis oído hablar alguna vez de lo que sucede en la otra frontera sur, o no sé cuál es la otra, las dos fronteras sur, porque, bueno, además de las redes de traficantes de personas, está el crimen organizado. Yo en este caso lo separo, aunque todo es un poco parte de lo mismo, pero lo separo porque, bueno, las redes de traficantes de personas, el crimen organizado que puede entrar narcotraficantes, por ejemplo en México son los Zetas, que últimamente también, además de su negocio de la droga, utilizan mucho el tema de secuestrar migrantes, gente que luego aparece descuartizado, cadáveres por allí, cuando no se paga el tema del rescate, tema pandillas también, delincuencia común también se suma, bueno, de todo, más la represión policial. Y México, bueno, México deporta muchísimos centroamericanos, pero la verdad es que africanos no, porque al no tener convenio los deja pasar, entonces muchos están llegando a la frontera con Texas, a Tijuana, y bueno, muchos van pidiendo asilo a Estados Unidos. El año pasado se reportaron como 300, creo. Algunos fueron enviados directamente a Portland, que hay un colectivo de congoleños importantes, pero bueno, va apareciendo este fenómeno y también, lamentablemente, aparecen noticias desgarradoras, como las que tenemos aquí en esta frontera o en el Mediterráneo, pero en el río Bravo, ¿no? Muchos africanos que están apareciendo, bueno, cadáveres, ¿no? Muertos, o que han tenido problemas al asaltarlos, con palizas, ¿no? O sea, en los hospitales, etc. Bueno, además que es más caro todo, ya sea por traficantes o autónomos, es todo más caro, pero a lo que voy es que realmente es una especie de condena de que cada vez todo es más difícil. Bueno, tengo que agregar también que hay rutas hacia el sur. No sé si sabéis, pero hay una comunidad de senegaleses importante ahora en Argentina, como 5.000 senegaleses, africanos en Buenos Aires, la mayoría senegaleses, pero también hay de Mali, de Guinea y de otros países más. Bueno, hay unos estudios, pero ya se van un poco más a lo cultural, esto de la exotización y todo lo que implica Buenos Aires. Hay un barrio que incluso ya se llama la Nueva Dakar o la Pequeña Dakar, ¿no? Bueno, para ir redondeando, y creo que esto ya lo han dicho todo, pero simplemente lo ponemos un poquito más ordenado, ¿qué implica el modelo ahora de securitización y control de fronteras y qué implicarían las vías seguras? A mí me gustaría enfatizar también de qué queremos decir cuando hablamos de vías seguras, porque cuando era la campaña de Bulema-Cuyí, las vías seguras y en el activismo, no queda como una especie de, bueno, llegan, salvamos la vida
y ya está, ¿no? Como un corredor, un pasadizo, pero hay más, creo que hay muchos más instrumentos para pensar. Yo no concibo hablar de vías seguras si no hablamos al mismo tiempo de integración social. Porque, bueno, ya lo demuestran aparte con el ejemplo de los menores no acompañados, ¿no? Con un sistema que también está fallando muchísimo. No vamos a hablar de vías seguras de africanos si después los chavales tienen que hacer permanentemente cursitos low cost que no les llevan a nada y acabarán igual como los adultos juntando chatarra, ¿no? No vamos a salvar vidas para eso específicamente. No, realmente tiene que haber instrumentos que la gente pueda encontrar trabajo, que pueda haber vivienda, que puedan hacer una vida digna, si es que, bueno, realmente se proponen venir, ¿no? Y esto que ya lo dijimos, ¿no? Que ya lo dijo muy bien Beatriz en cuanto a la externalización, las repatriaciones. No puede ser que todavía haya, que se contemple, incluso que den vueltas, incluso con menores, que es una barbaridad, el tema de las repatriaciones, porque además no les sale a cuenta a nadie. Ni siquiera, o sea, desde la perspectiva de derechos humanos ya lo tenemos claro, pero es que desde otras perspectivas tampoco salen a cuenta. No tiene sentido enviar a un chico de vuelta frustrado, que ya lo explicaba Daniel. Yo misma tuve la oportunidad de conocer la frontera sur y estuve en uno de los campamentos cuando todavía había, en el 2015, y estuve en el campamento de Mali del Monte Gururú en Marruecos, los chicos que se están organizando antes de cruzar la valla de Nador a Marruecos, y había muchísimos que ya lo habían intentado, ¿no? Y ahí mismo te decían, sí, sí, la tercera es la vencida, yo crucé 2, yo crucé 3, ahora intentaré la cuarta. Y lo van a seguir intentando. No tiene ningún sentido desde ningún punto de vista, no hay forma, porque ya lo dije antes, desde el momento en que un chaval prepuber se socializa en una economía de remesas y en esta economía global y con redes sociales y conoce a través de Facebook cómo vive la gente o le envían fotos o regalos o tal, o su vecino se hizo la casa, etcétera. No hay forma, no lo van a pagar. Es juventud globalizada en la globalización. Socializada en la globalización. Así que no tiene ningún sentido hablar de repatriaciones. No tiene sentido que hagan rutas más largas y peligrosas porque además esto es mayor costo en acogida e integración social. ¿Por qué tienen que estar los chavales 3, 4 años haciendo una ruta y después aquí hay que poner determinados dispositivos de ayuda por el estrés postraumático, o lo que le pasa a las niñas, o víctimas de trata, o chavales que estaban muy bien y el viaje es lo que les ha dejado traumas de por vida? O sea, no tiene absolutamente ningún sentido y es el costo para todos, es un costo para toda la sociedad, no solo para la población africana, para la población europea también. No tiene ningún sentido a nivel de cohesión social en absoluto. ¿Y qué implicarían las vías seguras? Pues ¿qué implica la libre circulación? Esto está demostrado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque conozco la situación de mujeres rumanas, está demostrado que cuando uno tiene la tranquilidad de poder ir, volver de una forma fácil, segura, y por ejemplo, sobre todo ahora que con el tema de la pandemia, ¿no? De cuando pase, ahora se complicó la movilidad por la pandemia, pero por ejemplo, si el año que viene una persona quiere volver a visitar a su familia mientras no vuelvan a confinarlo, por ejemplo, o porque se le ha muerto un familiar, pues que pueda volver, eso es muy sano. Porque claro, al tener este sistema securitario y de control de fronteras, el problema es que me quedo sí o sí, una vez que logro entrar a Europa como objetivo más que como destino, una vez que lo logro, me tengo que quedar sí o sí porque no sé si voy a poder volver a entrar, a esperar los papeles, etcétera. Y hay que decir que en España es uno de los países donde están, que más o menos pueden sobrevivir estos 3 años. Con los menores, sobre todo los que circulan por Francia, algunos vuelven, luego que vuelven de Francia a España, están destrozados. Pues, las palizas de la policía francesa, o sea, los que se han ido luego bajo camiones por Suecia, ¿no?
escondiéndose por todos lados, ¿no? Si tuvieran realmente una movilidad, una tranquilidad, que dices, me voy a ver a mi familia, luego vuelvo, esto es sano para todo el mundo, para la familia que está allá, para toda la sociedad aquí. Y además la flexibilidad de lo que significa también circular y tener el permiso de asilo, ¿no? Y por último me referiré a temas de integración social, creo que ya se me acabó el tiempo. La cara de Rubí, no, ¿sí? Bueno, un minuto, que yo lo incluiría cuando hablamos de vías seguras e integración social, porque instrumentos, algunos hay, mal llevados también en España por un sistema, vamos a llamarlo de competencias también, aquí hay muchos problemas, pero incluiría y hablaría de itinerarios específicos, sobre todo en el tema de menores y juventud. Yo digo menores y juventud porque si cumplió o no cumplió 18, bueno, vamos a hablar, si de juventud europea dura hasta los 25, 30, bueno, la juventud global que dure hasta los 25 también, ¿no? Si ningún chico europeo se independiza a los 18, pues un chaval que viene de África tampoco, ¿no? Entonces, yo hablaría de itinerarios específicos porque metemos a todo en el saco, ¿no? Tenemos, por un lado, temas de menores no acompañados, estructuras de infancia, por otro lado tenemos el sistema de asilo, por otro lado extranjería. Pero más allá de eso, cada persona necesita itinerarios específicos, no es lo mismo atender a víctimas de trata. Aquí tenemos un problema enorme en España con la trata porque no tenemos una ley integral, seguimos el protocolo de Palermo, pero no hay una ley integral y se necesita que la persona se autoidentifique. Esto no va a ser, esto no puede ser. No, una chica no se va a autoidentificar porque justamente la trata implica una extorsión. Bueno, y cosas muchísimo más complejas que no voy a entrar ahora, que incluyen incluso las religiones, como robar el alma, hay una promesa metida, y implican amenazas directas a su propia comunidad y a su familia. La chica no va a hablar. No va a hablar, pero se identifica cuando hay una posible víctima de trata y hay que actuar. No pueden estar en un régimen abierto que al día siguiente viene un tratante y la chica desaparece, ¿no? Esto hay que hablarlo. No es lo mismo cuando un menor o un joven necesita protección internacional porque ha vivido un estrés postraumático o viene de un conflicto de violencia. Bueno, lo que ha sucedido en Mali ya Daniel se refirió bastante, pero chavales que a lo mejor se socializaron con un conflicto y que tuvieron que ser parte de ellos o que los han usado como niños soldados, esto sucede en muchísimos lugares del mundo, claro, requiere también una atención específica. O chavales que vienen de una situación de familia desestructurada que también se refirieron, yo creo que Ramatou se refirió a ello también, ¿no? Que no es lo mismo jóvenes o chavales que han sufrido o violencia intrafamiliar o un problema gordo dentro de su familia que también implica determinada atención, ¿no? Implica tener dispositivos específicos para todo eso y no meterlos en un saco de los africanos, ¿no? Aquí en Barcelona, entre los centros de menores existe uno muy masivo que todos los africanos van allí, un centro de primera acogida, que funcionaba en un hotel en Sant Just. Bueno, Daniel seguro lo conoce, habló, o yo, por lo que veo, has oído mucho. Bueno, todos en el mismo saco. Y ahí es también el sistema de protección, o el modelo que hay dentro del, bueno, o no modelo del sistema de protección, es si eres un chaval modélico y te portas no 10, 11, seguramente haremos algo por ti y podrás conseguirte un trabajo que lo mejor que le puede pasar es ir a recoger fruta a Lleida o hacer un curso de formación de algo que más o menos le guste, para lo cual antes tiene que hacer un montón de cursos de estos que los pedagogos que trabajan en esto llaman como low cost, ¿no? Como formaciones porque sí. Pero no hay oportunidades para los chavales adolescentes o jóvenes que no son modélicos, que es lo normal, porque ningún adolescente es modélico. ¿Cuántos en porcentaje en una sociedad normal, ¿no? No puede ser que tengamos un sistema de protección que solo dé oportunidad
a chavales que dan el ejemplo. Cuando estamos hablando además por todo lo que han tenido que pasar, ¿no? ¿Quién va a dar un ejemplo después de...? Bueno, la resiliencia es increíble, es cierto, la resiliencia que tienen es increíble, pero puestos a pensar desde el sistema, es inconcebible que pretendamos que un chaval se porte 11 puntos después de todo lo que tiene que pasar para llegar aquí, ¿no? Que a lo mejor han hecho la ruta 3, 4 años antes, eso sin contar lo que han vivido en la frontera sur y en otros centros de Andalucía, maltratos, hacinamiento y demás, ¿no? Bueno, para acabar ya está, yo creo que las conclusiones las hemos dicho entre todos, la noción de juventud global, el instrumentos e itinerarios de integración y lo que es las vías seguras y la movilidad circular, y lo más importante, que yo creo que es a lo que apuntaba el proyecto y a lo que apuntaba Daniel, que yo lo llamaré el derecho a no migrar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gaby. Saray, no sé si hemos recibido... Bueno, agradeceros a todos muchísimo las intervenciones, creo que ha sido súper interesante y creo que os habéis aportado cada uno desde una perspectiva. Alguna gente ha mandado unas preguntas por aquí, otra gente aprovechando que tienen contactos en la casa las han mandado por WhatsApp. Pero bueno, yo lanzaría una pregunta para todos porque obviamente vamos un poco retrasados. Y es un poco la idea, porque además, bueno, como todos vosotros trabajáis en este ámbito o os afecta personalmente, seguramente sabéis que la semana pasada la Comisión Europea presentó el nuevo, vamos, podemos debatir el concepto nuevo Pacto de Migración y Asilo, que se ha dado muchísimo refuerzo al tema de la repatriación. Yo creo que desde el punto de vista, digamos, como In Strategies, decimos, creemos que han equivocado el tiro absolutamente, porque hablan de una realidad que de facto es muy poco posible que se pueda desarrollar, pero como aprovecho que una de las personas ha mandado esta pregunta, un poco ¿cuál es vuestra perspectiva sobre los planes de retorno? ¿Creéis que son factibles? Y sobre todo muy relacionado con esta reflexión que todos vosotros habéis hecho sobre lo difícil que es que una persona que ha llegado hasta aquí vuelva a casa y se sienta orgulloso de volver, orgullosa de volver. Y creo que si os apetece hacer una reflexión sobre esto y después cerraríamos el debate. Muy bien. En el orden que podemos hacer, si queréis, el mismo orden que hemos hecho anteriormente. Daniel. De Iván, ¿verdad? Sí, ¿no? Y yo creo que la pregunta es clara. La Unión Europea se ha reunido el otro día, ¿no? Está hablando yo creo que ese ha sido el no pacto de migraciones, pero la Unión Europea siempre ha jugado con eso. Vamos a hacer un pacto de migraciones, la cuota de la Unión Europea, al fin y al cabo nunca llega a un acuerdo, nunca. Y si me habla del retorno con Mali desde los años 60, 70, 80, la cooperación francesa con Mali ha trabajado siempre el retorno a Mali y Senegal, sobre todo al lado de Futaya, ¿no? Pero no ha conseguido nunca el efecto llamado. Yo me acuerdo que el año 2010 a 2012, finales de 2011, trabajé en Madrid, precisamente un proyecto europeo que era el codesarrollo con Mali, que la Unión Europea aportaba un 90% de cualquier proyecto que presentaba la diáspora maliense para cualquier proyecto en Mali. Pero desde aquí, allí. Pero la gente que vuelvan allí a Mali a reinsertarse en el mercado es imposible. ¿Por qué? Porque ellos creen que es un fracaso. Porque hay mucha esperanza puesta en ellos, en cada uno de los inmigrantes que están aquí en Europa. Aunque vivan mal aquí, hoy no he trabajado. ¿Por qué? Porque hay un chico de Mali que falleció hace 2 meses, aquí en Egín, al lado de Albacete, y trabajaba con el papel de otra persona, entonces no es él.
y su hermano vino de Francia, no es su hermano, es un primo hermano. Han hecho todos los papeles, no han podido. Y la semana pasada me llamaron de la embajada, oye, ayuda a ese muchacho. El viernes pasado tuvimos que ir a la comandancia, a la policía judicial, y decir, mira, es su primo hermano. El problema radicaba de que la traducción de la embajada pusieron hermano, no primo hermano. Entonces, este detalle había que explicar claramente a la policía judicial. De allí esa semana nos citaron al juzgado de Beijing. Tuvimos que ir y decir, mira, muchos inmigrantes están aquí, no les dan oportunidad de trabajar en el sector y tienen que trabajar con el nombre de otro. Prefieren eso que volver al país. Yo he vuelto, trabajé en Mali 3 años, pero os aseguro que no volveré a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque para trabajar en Mali, en la universidad, yo tendría un sueldo de 1.200 euros en Bamako hoy en día. Bien, pero es que cada 3 meses me tienen que dar 2.000 euros para nada. No hago nada, 2.000, 2.500 euros a los profesores de universidad. ¿Para qué? No lo sé. Y los mismos profesores de universidad ahora mismo han preparado una huelga para pedir más dinero. Pero estamos en un país que los que se creen en un poquito formado la cúpula están llevando casi el 80% de la ganancia del Estado. Y el resto, 80-90% del pueblo se muere de hambre. Entonces yo me niego a participar en ese sector. ¿De acuerdo? Pero, Iván, lo que dice, que cómo podemos hacer para los inmigrantes aquí para frenar la corrupción en nuestro país. Yo lo he dicho al principio, que es muy difícil. Porque cuando volvemos allí, los inmigrantes cuando vuelven allí, la cosa que se puede hacer es, mira, ya que tengo dinero, 100 euros no es nada, compro la voluntad de ese funcionario. Y en lugar de apoyar y luchar contra la corrupción, favorecen que viene de fuera, que viene de España, que viene de Francia. Entonces, y eso. Y lo que ha dicho también Gaby, yo en Quito, en 2008, sí que encontré una gran comunidad de centroafricanos en Ecuador, por la sencilla razón, porque Rafael Correa podía entrar cualquier ciudadano que no pedía visa, tu país no pedía visa a Ecuador, Ecuador tampoco. Entonces yo pude entrar a Ecuador sin pedir, el único país, para ir a Colombia fue un desastre, para ir a Nicaragua igual, me pusieron todos los problemas, para ir a Ecuador fue toda facilidad, entonces la mayoría hacen eso. Y de hecho desde Camerún hemos recibido los 2 años anteriores a ese año muchísima inmigración camerunesa hacia España. ¿Por qué? Porque con la mafia, ellos no tienen la información, la mafia vende pasaporte, un billete de avión, tú dices que va a Quito, a Ecuador, porque no hay visado, llega a Barajas, pide asilo en España. La mayoría se han quedado, estamos hablando de entre 2.000 a 3.000 cameruneses. Entonces la mafia se lo sabe todo. Entonces la culpa de verdad son nuestros dirigentes políticos. Yo reitero eso de verdad. Beatriz dice que viene de ahí y volverá a Mali otra vez. Te va a encontrar con el mismo sistema una y otra vez. Yo quería añadir rápidamente, porque la verdad que el tema de la corrupción necesitaría una conferencia solo y exclusivamente sobre la corrupción, que el problema es que está institucionalizada. Tanto en el norte, que está en manos actualmente de los grupos insurgentes, porque no hay representación política del sur en el norte a día de hoy, son los grupos armados, como en el sur. Nos preguntaban, Soray, sobre los mecanismos para luchar contra la corrupción y qué puede hacer la diáspora también. Yo creo que siempre se pueden hacer cosas, porque claro, la corrupción está no solamente institucionalizada, sino sociabilizada, es decir, que todos participamos de la corrupción. Cuando hablaba Daniel que hay un compañero suyo de la infancia que está ahora mismo trabajando en las filas de la gendarmería o de la policía, que está participando de la corrupción porque ve que sus élites políticas y sus operadores económicos concretamente no hacen para que el país avance, porque en 10 años, desde que yo viajo a Bamako, no hay nuevas infraestructuras que se hayan puesto en marcha, pues evidentemente cuando tú ves desde esas élites que no hay instalación de nuevas infraestructuras, fruto precisamente de esa galopante corrupción, pues yo, pequeño soldado, pequeño gendarme, pequeña policía, participo también de la corrupción indirectamente, porque si ellos no lo hacen, los que me representan a mí, a mi país, yo tampoco lo voy a hacer, ¿no? Entonces, es tan endogámico, no sé si estás de acuerdo, Daniel, es tan endogámico que realmente todos tenemos que trabajar desde las bases. Y claro que hay solución, pero empezando desde ahora,
a ganar en transparencia, en montar equipos de auditoría, en que un ministerio cuando conceda un determinado permiso a la construcción o a la inversión de algo en concreto, de algún tipo de chantier, que realmente, perdonadme porque tengo un bebé de 3 meses y 20 días que necesita comer, disculpadme, pues que ese gestor político, que a su vez es un gestor económico de su país, pues que ese dinero, que entiendan, gracias, que ese dinero sea evidentemente destinado a los verdaderos problemas acuciantes que se están sufriendo ahora mismo en Mali. Pero desgraciadamente tenemos esas élites que prefieren guardarse una gran parte de ese dinero en sus bolsillos en lugar de destinarlo a la población, que es a quien hay que destinar las políticas públicas, porque parece que las políticas públicas solamente están siendo destinadas a las élites, ¿no? Bueno, no voy a poder seguir desarrollando con vosotros, pero creo que queda muy claro y estoy totalmente de acuerdo con lo que estamos analizando. Hay que ser poco afropesimistas y ser más afropositivistas o afrooptimistas, porque sí hay solución, Y yo creo que esto que ha ocurrido en Mali concretamente es una ventana de oportunidad, una transición política fruto de una sociedad civil que ha contestado durante semanas y que termina en un golpe de Estado. Creo que hay que pensar en positivo. Gracias. Gracias. Ramatú, si te apetece decir alguna cosa. No te oímos. Espérate, voy a... Bueno, hablo un poco sobre el retorno. Bueno, desde mi punto de vista hablo personalmente. Para volver a casa, es que a todo el mundo le encantaría volver a sus raíces, su familia, pero las cosas no es tan fácil, porque tanto tiempo aquí y no tiene trabajo allá, ni dinero, ¿cómo vas a volver? Es un poco difícil. Hay mucha gente de aquí que quiere volver, pero como Daniel ha dicho, lo ves como un fracaso. Tanto tiempo aquí y llegar a Mali sin dinero, sin trabajo, es un fracaso. Y mi caso, muchas veces pienso en volver, pero pienso en mis hijos, porque tengo 3 niños. Y me faltan muchas oportunidades aquí, porque no tengo familia quien puede ayudarme con los niños. Puedo hacer cualquier trabajo, tengo la fuerza por trabajar, tengo permiso de conducir, puedo trabajar cualquier cosa, pero mis hijos es lo primero. No tengo nadie que puede ayudarme. Y si vuelvo, mis hijos no tendrán oportunidad como yo prefiero, como una madre. Porque he vivido en África, he vivido como los niños no tienen oportunidades, me da un poco miedo, sobre todo las niñas, que hay desigualdades. Hay desigualdades porque los niños y niñas no tienen los mismos derechos, porque a las niñas, aunque te gusta estudiar, trabajar, cualquier momento te puede decir te vamos a casar. Es algo doloroso, porque como niña te gusta estudiar y tiene nivel y tiene todo para estudiar, y si te dicen que te va a casar, es algo que no puede decir no, no puede decir no. Entonces he vivido este caso, todas mis hermanos se casaron así, pero yo doy gracias a Dios, porque mi marido, bueno, fuimos amigos primero antes de que él llegara aquí. No han podido hacer lo que quería hacer conmigo. He estudiado, pero no he tenido suerte de aprobar el bachillerato. Pero estudiaba. Después del bachillerato he tenido que ir a una escuela profesional para estudiar secretaria. Antes de llegar aquí estaba trabajando como secretaria y hablaba francés, inglés, alemán, pero desde que llegó aquí, sin falta de práctica de nada, casi todo se me está
y me da rabia, porque desde niña quería ser profesora, como Daniel, porque me gustaba estudiar, pero los problemas, el casamiento, todo esto, cada día me daba un poco, faltaba ánimo para estudiar. Eso me chocó un poco. Todavía siento algo, un poco de dolor aquí. Nostalgia. Por la desigualdad. La desigualdad. Porque un país no se puede desarrollar sin la igualdad. Porque entre hombres y mujeres todos tienen los mismos derechos. Pero veo que en Mali ahora las cosas han cambiado un poco. Pero antes las niñas, bueno, las mujeres no tenían el mismo derecho que los hombres. Pero para volver, yo personalmente ahora no quiero volver por mí mismo, pero por mis hijos no sé, no. Pero conozco también a mucha gente que quiere volver a Mali. Conozco muchas personas, pero no saben cómo volver, porque si no tiene dinero, no tiene medio para trabajar, y es un poco difícil. Muy bien. Los políticos, la corrupción, los políticos tampoco ayudan tampoco. Muy bien, gracias, Ramatu. No sé si Gaby quieres decir alguna cosa para acabar. Para acabar, es difícil el tema que habéis planteado, pero para acabar, palabras de Zayat, el retorno no existe. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo cambia y que yo abogo por la libre circulación, por el hecho de ver la familia, estar un tiempo, lo que sea, pero el retorno tal como política no existe. Yo tuve la oportunidad de trabajar en proyectos sobre retorno con América Latina en la época de la crisis, que volvían muchos, y me ha recordado Ramatu, yo creo que lo has dicho clarísimo, porque desde una perspectiva de género, las mujeres no queremos volver. No, muchas, en el caso de latinoamericanas, que es el que más conozco, prefieren continuar fregando a plantearse volver. En cambio, los hombres durante la crisis sí que, por un tema de pérdida de estatus, justamente, son los que más se planteaban volver. Bueno, es una elección individual. Como política yo no la concibo, pero es una elección individual, ¿no? Pero desde la perspectiva de género creo que se ve muy claro, y desde las desigualdades que hablaba Ramatu, porque no es solamente tener trabajo o no tenerlo, no es un tema dicotómico. Hay muchísimas cosas que implican una calidad de vida, una socialización, caminar tranquilo por la calle, bueno, no siempre, ¿no? Pero hablando en términos generales, ir tranquilo por la calle, una educación, un acceso a la sanidad, y a pesar de toda la vulneración de derechos, la falta de respeto y todo lo que podemos vivir los migrantes en Europa, bueno, comparando sí la calidad de vida en general y en términos de calidad de vida reales, no de consumo, no de nivel de consumo, sigue siendo mejor. Es un tema de desigualdad y de desigualdad a nivel global, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo. Creo que con los de las repatriaciones fue muy clara. Ya lo dejo ahí. Bueno, gracias a todos por vuestras intervenciones. Creo que ha quedado una sesión súper interesante. Por lo menos yo personalmente he aprendido mucho y os agradezco vuestro tiempo y vuestra pasión por lo que hacéis. Solo deciros que, bueno, que el proyecto este llega a fin después de 2 años largos, porque por culpa de la COVID tuvimos que posponer muchas acciones en el tiempo. Pero seguramente seguirán otros proyectos en Mali, ¿no? Un poco la idea de la Comisión Europea para las nuevas financiaciones, centralizarlos por países, que a veces pierde la dimensión transfronterera, que como decía Gaby, también muchos lo habéis dicho, al final, también lo ha dicho Beatriz, las migraciones al final mayoritariamente son sur-sur, con lo cual centrarte en un país muchas veces no tiene mucho sentido. Pero bueno, en cualquier caso, os invitamos a que, si todavía no habéis tenido la oportunidad, visitéis la web del proyecto, awarmali.org,
porque allí hemos introducido también una parte de información sobre el estudio que como InStrategies en este caso hicimos sobre las migraciones de Mali hacia España. Y también para cerrar un poco la sesión, aquellos que os queráis quedar, lo podéis ver aquí, o si no lo podréis acceder en el link de nuestro también. Os pondremos un vídeo sobre que es un poco las acciones que se han hecho durante el proyecto en Mali. Veréis que como Elodie explicó al principio, este proyecto ha sido una campaña de información, sobre todo sobre los riesgos de la migración, desde un punto informativo. No se intentaba disuadir a nadie que vaya o no vaya. Nosotros, por una cuestión de persona individual, pensamos que la gente tiene que tener la absoluta libertad de moverse, nada más faltaría. Todos nosotros nos hemos movido en algún momento. Me parece que toda la gente que estamos aquí, todos en algún momento hemos emigrado a otro país y hemos visto los retos individuales y personales que eso supone. Pero sí que nos gustaba que la idea de este proyecto sobre todo era a través del teatro, como el arte, informar a la gente de una forma muy diferente. Así que os invitamos, si os apetece, a ver el vídeo este que yo pondré, y si no, en cualquier caso, os dejamos el link aquí en el chat por si os apetece consultarlo en otro momento. Agradeceros a todos vuestro tiempo y esperamos encontraros pronto en otros proyectos. Gracias. Adiós.